Ejemplos de los principios pedagógicos aplicados a la labor de los tutores. Como tutor o tutora, tu labor involucra que constantemente retomes aspectos de los principios pedagógicos de la labor docente. A continuación, te presentamos algunos ejemplos para aplicarlos. 1. Poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Lo aplicas al apoyar a los y las estudiantes para que desarrollen su potencial cognitivo y adquieran aprendizajes que les sean útiles para la vida. También cuando en las sesiones virtuales síncronas ejemplificas o retomas los comentarios y participaciones con base en los contenidos pedagógicos y su vinculación con su vida cotidiana y/o laboral. Asimismo, si tienes entre tus funciones el llevar a cabo actividades socioemocionales, también utilizas este principio cuando proporcionas estrategias que les permitirán a tus estudiantes conocer y manejar sus emociones en los diferentes ámbitos de su vida. Toma en cuenta que a largo plazo esto beneficiará su proceso de aprendizaje y otros aspectos de sus vidas, como las relaciones interpersonales, la tolerancia a la frustración y la toma de decisiones, por mencionar algunas. 2. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Aplicas este principio cuando reconoces las habilidades y estilos de aprendizaje del estudiante para potencializar sus logros académicos y de formación integral. También cuando en el periodo de recuperación retomas los aprendizajes de cada estudiante para brindarle apoyos específicos que le permitan entregar su actividad en tiempo y forma. 3. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Tu rol es clave para brindar el acompañamiento personalizado que ayuda al estudiante a sentirse escuchado, atendido y valorado como parte de la comunidad prepa en línea CEP. Acompañas al estudiante cuando en las sesiones síncronas o al dar respuesta a correos o mensajes le das recomendaciones sobre cómo mejorar sus técnicas de estudio, cómo comprender mejor un tema o cómo resolver retos referentes a la resolución de alguna actividad, tanto durante el periodo ordinario como en los periodos de recuperación. 4. Mostrar interés por los intereses de los estudiantes. Este principio lo desarrollas al mostrar interés por sus necesidades, por ejemplo, al identificar vía correo electrónico o mensajería en la plataforma de forma personalizada a cada estudiante y retomar sus intereses, contexto y motivaciones, para responderle de forma específica con recomendaciones que le lleven a involucrarse más en su aprendizaje. De igual manera, lo estás llevando a cabo cuando envías comunicados de difusión, cuando compartes actividades culturales o bien al recomendarle a los estudiantes actividades que complementen su formación, tales como talleres virtuales, conferencias, conciertos, entre otros. También cuando le brindas orientación vocacional o profesional sobre sus metas personales y profesionales y apoyo para crear el proyecto de vida. Otras actividades importantes que realizas y que apoyan este principio pedagógico son la consolidación del sentido de pertenencia del estudiante y la difusión de actividades extraescolares de acompañamiento social, cultural y de salud que ayudan a fortalecer su formación integral. Las sesiones virtuales son un medio para socializar e intercambiar estrategias psicopedagógicas que apoyen la elaboración de sus actividades. Los foros sociales permiten conocer intereses y gustos de sus estudiantes, así como intercambiar información que complementa aspectos de orientación educativa, tanto vocacional como profesional, y búsqueda de información. 5. Dar un fuerte peso a la motivación intrínseca del estudiante. El tutor o tutora lo aplica cuando reconoce las fortalezas de sus grupos en general y de sus estudiantes en particular. Por ejemplo, cuando identifica que la cantidad de entregas de actividades incrementó de una semana a otra y esto se los hace saber, es decir, lo reconoce al grupo durante una sesión virtual, les facilita y les ayuda a identificar cómo lo lograron. Además, mediante el modelamiento, interactúa con los y las estudiantes con base en preguntas detonadoras y les va reconociendo sus aciertos, sus capacidades y conocimientos. Es decir, utiliza el proceso de andamiaje y el reconocimiento al otro u otra. Los tutores pueden implementar acciones y estrategias que lleven al estudiante al autoconocimiento y autorregulación para que conozcan sus propios procesos cognitivos. Además, les auxilian para conocer mejor sus fortalezas y potencializarlas, así como sus limitaciones para corregirlas. 6. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. Este principio lo desarrollas en gran medida a través del fomento de las habilidades socioemocionales.
ya que a través de ellas mejora el desarrollo emocional de los estudiantes, lo cual les permite desarrollar la comunicación inter e intrapersonal y la cooperación de manera asertiva y efectiva en la comunidad de prepa en línea CEP. También lo llevas a cabo en el periodo de recuperación, cuando moderas los foros, al brindar apoyo en alguna problemática durante el periodo ordinario, o cuando invitas a un grupo de estudiantes a participar en tus sesiones virtuales síncronas. Igualmente puedes fomentar el aprendizaje social al promover las comunidades virtuales de aprendizaje de diferentes temáticas. 7. Diseñar situaciones didácticas que propicien el aprendizaje situado. Puedes aplicarlo cuando refuerzas técnicas y hábitos de estudio, cuando en el periodo de recuperación brindas contextualización al aprendizaje del estudiante, ayudándole a que lo traslade a su entorno cotidiano y apoyándolo para la realización de sus actividades con el fin de que acredite el módulo exitosamente. Por otra parte, toma en cuenta que las sesiones virtuales son un medio para contextualizar el conocimiento y guiarles para que lo apliquen ya sea en su contexto social o en el laboral. Para poder generar un aprendizaje situado, es fundamental que los tutores conozcan el contexto, etapa de desarrollo de los estudiantes, es decir, las características del campus y sus intereses. Durante el periodo ordinario, puede fomentarse este aprendizaje situado resaltando las características contextuales de cada estudiante y promoviendo una interacción social colaborativa, sobre todo durante el desempeño como moderador de los foros de discusión, que se caracterizan por ser parte importante de la comunidad virtual de aprendizaje. 8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el aprendizaje. Haces uso de este principio cuando eres mediador entre el facilitador o la facilitadora y el estudiante, al recibir este último su retroalimentación y evaluación. Lo aplicas cuando en periodo de recuperación haces referencia a las rúbricas, calificas y retroalimentas de acuerdo a ello. En periodo ordinario lo llevas a cabo cuando en colaboración con el facilitador identifican áreas de oportunidad de acuerdo a lo que se solicita en la rúbrica. También puedes promover la importancia de la evaluación en tus sesiones virtuales, no como una forma de obtener un puntaje, sino como un proceso que permite valorar sus aprendizajes previos y la adquisición de los nuevos. 9. Modelar el aprendizaje. Un tutor o tutora lo lleva a cabo cuando recrea posibles escenarios y utiliza recursos para que los y las estudiantes tengan una idea de cómo realizar sus actividades, pero sin incidir en el ámbito disciplinar. El modelamiento lo pueden implementar los tutores en las sesiones virtuales, partiendo de las actividades académicas y cuando muestran cómo hacer una búsqueda, cómo realizar un escrito o cómo hacer una referencia. Y esto implica que describan los pasos a seguir, proporcionen ejemplos que permitan a los estudiantes identificar las diversas alternativas que tiene para lograr concluir una actividad. Es importante recordar que cada estudiante adaptará la información que proporciones de acuerdo a sus necesidades y actividades del módulo. 10. Reconocer la existencia y el valor del aprendizaje informal. Se lleva a cabo al apoyar al estudiante en la búsqueda de recursos, estrategias, técnicas y metodologías para su adaptación al modelo educativo de prepa en línea CEP, considerando los contextos de vida cotidiana, laboral y familiar. Un ejemplo concreto de este rubro es cuando se llevan a cabo las actividades socioemocionales, ya que muchas de ellas retoman aquellas experiencias y conocimientos adquiridos en su contexto laboral, familiar o social. 11. Promover la relación interdisciplinaria. Al tener los tutores un rol que acompaña a los estudiantes a lo largo de toda su formación en prepa en línea CEP, pueden asesorarlos para que vinculen los aprendizajes de diferentes módulos con su vida cotidiana y para la resolución de problemas, recuperando conocimientos de módulos anteriores. Cuando un tutor o tutora que se encuentra en algún módulo retoma los conocimientos, habilidades e información previa para llevar a cabo las actividades de dicho módulo, es decir, muestra al estudiante cómo puede ir incorporando esos aprendizajes en otras actividades. También está presente este principio cuando un tutor y un facilitador trabajan de manera colaborativa en una sesión síncrona, en la cual cada uno desde su rol enfatiza sobre estrategias, conocimientos, habilidades y otras para lograr concluir su módulo de manera exitosa. Como tutores, es preciso tener en cuenta que existen contenidos disciplinares transversales como género, equidad, diversidad, la interculturalidad, entre otros. Pero también lo es la dimensión socioemocional de la tutoría, que permea todo el proceso formativo de los y las estudiantes de prepa en línea CEP y que propicia el trabajo colaborativo e interdisciplinario con otros actores y áreas institucionales.
12. Favorecer la cultura del aprendizaje. Se refleja este principio cuando los tutores fomentan la integridad académica, remarcándoles a los estudiantes la importancia de que entreguen actividades académicas de su autoría y que hagan un uso correcto de citas. Asimismo, cuando le brindan acompañamiento y guía para que aprenda a regular sus emociones y mantener su motivación a lo largo del proceso de aprendizaje, así como cuando impulsan a los estudiantes para que desarrollen habilidades y valores como la gestión del tiempo, el trabajo colaborativo, la autoconfianza, responsabilidad y la autonomía. También cuando se asesora al estudiante para que asuma las consecuencias de sus acciones, por ejemplo, al cometer plagio. Otros ejemplos de aplicación de este principio como tutores son cuando se apoya al estudiante para reconocer sus áreas de oportunidad y fortalezas en una actividad en la que no está de acuerdo con su calificación. En este sentido, se le ayuda también para reconocer y manejar sus emociones, así como para buscar de forma conjunta alternativas para solucionar la situación. Cuando se llevan a cabo actividades preventivas respecto a situaciones académicas, personales y/o grupales, que pueden llevar al estudiante a tomar decisiones perjudiciales y/o a generar emociones o una percepción de autoeficacia negativa. Al encargarse de formar equipos de pares para realizar las actividades socioemocionales, se promueva la retroalimentación de los aspectos de aprender a conocerte, autorregularse, identificar las actitudes asertivas en las interrelaciones, entre otras, y además, el tutor o tutora se encarga de guiar la reflexión sobre cómo la diversidad cultural enriquece los aprendizajes de cada estudiante. 13. Reconocer la diversidad en el aula como fuente de riqueza para el aprendizaje y la enseñanza. El rol del tutor es el que puede observar de forma directa las particularidades de cada estudiante, promover la conciencia sobre la importancia de la equidad y de convivir dentro de un ambiente de respeto a la diversidad en el aula virtual, que enriquece y amplía su cultura. Por ejemplo, destacar la riqueza de contar con compañeros, facilitadores y tutores que hablan una lengua indígena. De igual manera, se aplica este principio al identificar casos con alguna problemática especial y centrar acciones en detectar redes de apoyo, trabajar colaborativamente con otros agentes educativos e implementar estrategias específicas que le permitan al estudiante concluir el módulo. Y otro ejemplo de aplicación ocurre cuando los tutores diseñan o promueven en la dinámica de su grupo materiales sobre el respeto al otro, el valor de la diversidad y de la inclusión. 14. Superar la visión de la disciplina como un mero cumplimiento de normas. Un tutor o tutora es quien ayuda al estudiante a comprender la importancia de no ver las reglas como una imposición, sino como una formación para adquirir habilidades que le servirán a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, el que comprendan la importancia de evitar el plagio y citar correctamente sus fuentes se logra si el estudiante valora de forma genuina el derecho de autor como una forma de reconocer una obra, analiza y reflexiona del trabajo del otro, el tiempo y recursos que le implicó a un autor el crearla. También se fomenta este principio al orientar a los y las estudiantes para que se reconozcan como sujetos de derecho, pero que a su vez tengan en cuenta que no deben transgredir los derechos de los demás ni las normas que rigen la convivencia armónica. Por otra parte, se aplica cuando los tutores promueven y aplican las reglas de convivencia y de etiqueta tanto en el aula como en las sesiones virtuales. Un par de ejemplos más concretos son cuando se concientiza al estudiante para evitar las extensiones de tiempo sin justificación, logrando que lo interiorice como una forma de respeto al tiempo de los otros. O bien, se fomenta la autodisciplina cuando los tutores promueven la autorrevisión final de las características de entrega de las actividades, con la finalidad de que el estudiante se asegure de dar cumplimiento a lo requerido.